Venga, vamos a contratos, que esto es un tema importante, ¿vale? Como digo, aquí una temporada dura 3 meses y medio aproximadamente. Y los jugadores cumplen años al finalizar la temporada. Cuando empieza la nueva temporada, cumplen un año más, ¿vale? Los jugadores se retiran a partir de los 32 años, hasta un máximo de 38, ¿vale? Es aleatorio. Aunque cambie de equipo o lo que sea, esa edad de retiro ya viene predefinida desde que el jugador es creado y nace, ¿vale? Aquí vemos el salario, ¿vale? Que tienen y los años que tienen el contrato. Vamos a hacer un ejemplo realmente. Mira, bueno, vamos a ver con los contratos, ¿vale? Una cosa que es importante. Como hemos dicho, aquí los jugadores cumplen años al finalizar la temporada y consumen un año de contrato al finalizar la temporada. Ya quiere decir que la siguiente temporada cumplirán un año más y tendrán un año menos de contrato. Los jugadores se pueden retirar desde los 32 años hasta los 38, ¿vale? Ahora vamos a hacer aquí un ejemplo visual de cómo renovar un jugador. Vamos a, por ejemplo, a eh, este central, ¿vale? CB, que cobra 438.094, que tiene 3 años de contrato y 29. Vale, tiene 29 más 3 que ya tiene. Ahora mismo tiene contrato hasta los 32 años. ¿Vale? Vamos a probar a rebonar, como hemos dicho, que puede, su máximo son hasta los 38, pues vamos a darle 5. A ver si cogiera hasta los 37. ¿Vale? Nos vamos a la calculadora. Para renovar hay que darle un 7% por año de contrato. No siempre es así, eso es la norma general. A veces no ocurrirá eso, pero lo normal es que sí. ¿Vale? Se multiplica por 0,07 por 5, ¿vale? Nos da esto, 153, 132, se le suma el sueldo que ya tenía, que es 438.094. 438.094. Vale. Esto es lo que nos da. 591.426. Yo normalmente la coma la quitaría y sumaría el número más para evitar después que pusiéramos mal el sueldo y fuéramos 5 millones y la liaríamos muy mal. O sea, 591.426. 591.427. Le ponemos uno más y 5. A ver, si quiere renovar 5 años. En este caso nos dice que no, ¿vale? Como vemos, tenía 29 y 3, 32, hasta los 37 no va a querer. Entonces ahora le tenemos que poner, ¿vale? 4 años. Aquí tiene la calculadora, 438.094, ¿vale? Lo haríamos ahora en vez de por 5 por 4 y nos da 560.761. 4 añitos. Tampoco quiere. Pues vamos a darle 3 años. 3 años. Bajamos 3 años, hacemos con la calculadora lo mismo y nos daría 530.094. 3 añitos. Tampoco quiere. 2 añitos. Renovamos 2 añitos. 99.428. Ha renovado 2 años. ¿Vale? Pues entonces vemos que aquí tenía 3, ahora tiene 5, tiene 29 y 5, 34. Pues sabemos que a los 34 se retira. Y este ya lo tenemos contratado para siempre. A veces se hace el tope, a veces no. Eso ya tienes que tú saber si ese jugador lo vas a vender, no lo vas a vender, si va a estar mucho tiempo, porque su sueldo va subiendo, claro, de forma exponencial. Vamos a probar otro que sea más jovencito. Por ejemplo, mira, aquí tenemos uno de 21 años, ¿vale? 301.402. 301.402. Y a este le vamos a renovar. Dice, mira, tiene ya 3 añitos. Bueno, pues lo quiero hacer 2 más. Pues lo hacemos 2 más. 301.402. Hacemos la cuenta con el 7% y nos da 344, 343, 599. 2 añitos más. Vale, ya tenemos 2 añitos más. ¿Vale? Esto, bueno, aquí hay una historia con los contratos. Que normalmente, ¿vale? A veces, si nosotros, por ejemplo, tenemos 2 años de contrato, puede ser que dentro de un mes o dos intentemos renovarle y el jugador no quiera porque quiere cambiar de aire, quiere cambiar de equipo, no está jugando, no es feliz. ¿Eso es reversible? Sí, a veces no. Por eso, consejo, depende, si el jugador es viejo y es muy bueno, pues hazle a tope el contrato y si no, pues hazle 3 4 años si tú piensas que lo vas a vender. Si piensas que te lo vas a quedar toda la vida, pues hazle muchos años. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento que se le acaben los años de contrato por temporada y no te quieras renovar y lo tengas que vender.
o cambiar, ¿vale? Eso por un lado. Vale, aquí dentro de contratos podemos hacer varias cosas, ¿vale? Aquí tenemos en acciones, ¿vale? Ver más, que es para ver la ficha, que después vamos a ver la ficha de un jugador. Renovar, que ya hemos renovado. Despedir, podemos despedir un jugador, lo que pasa es que tiene un coste, pero bueno, hay veces que hay jugadores que no se venden o son muy malos, y muchas veces es mejor, más rentable despedirlo que quedar. En este caso vamos a despedir aquí a alguno. Vamos a ver, mira, pues por ejemplo, decimos, voy a despedir eh, uno de los más malos. Mira, este es muy malo, tiene FIA 57. Este es muy viejo, muy malo y ya no lo voy a entrenar y no me gusta. ¿Vale? Pues cojo y lo despido. Despedir. ¿Vale? Me va a costar 88.168. Lo voy a despedir y el jugador ya no está en nuestra plantilla. Despedido. ¿Vale? Ahora hemos dicho, aquí pone poner como transferible. Bueno, puedo coger poner transferible, por ejemplo. Venga, el lateral este. Lo quiero vender. Cojo, le digo poner como transferible. Y aquí me viene el precio mínimo y el máximo. Este juego, para las ventas, tiene un mínimo y un máximo para vender los jugadores. ¿Vale? Y entre ese precio, pues yo puedo poner el que yo considero. Le digo, mira, pues lo voy a poner a 250.000, 0,80. Vender. Y ya estaría. Tu equipo se queda por debajo del número de mínimos jugadores. Vale. Como habéis visto, pues no me deja vender porque tengo 22 jugadores, que es el mínimo. El mínimo son 22 y el máximo 30. ¿Vale? Bueno, pues, seguimos tema de contratos, que esto es un tema importante y bastante difícil de explicar. Haremos un vídeo específico para esto, pero bueno, ya hemos visto cómo se renueva un jugador, cómo se despide un jugador, cómo ponemos el transferible. Ahora mismo no podemos porque tenemos 22, pero ya digo, vamos a hacer un vídeo solamente para eso, para ver cómo poner el transferible y cómo fichar jugadores. Y si, por ejemplo, no quieres recibir oferta a un jugador porque es muy bueno y todo el día te hacen 500 ofertas y tú pues no te gusta vender tus jugadores, le pones la campanita. Vale. Y ya está. Y ya aparece el jugador con la campanita. Por ejemplo, el portero, campanita. No queremos que tenga campanita. Le damos el portero y ya no se ve. Al resto de jugadores le da una campana como que no puedes venderlo. ¿Vale?